Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, y no olvides suscribirte a Leyendas del Otoño y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy te invitamos a adentrarte en una novela romántica de época llena de peligro, secretos y redención. Un carruaje al borde de un acantilado, una dama olvidada por su familia y un duque marcado por el deber. Un solo instante bastará para unir dos destinos y cambiarlo todo para siempre. Ponte cómodo, deja que la historia te envuelva y acompáñanos en esta nueva leyenda donde el amor nace al borde del abismo. Inglaterra, año 1823. El camino costero que unía Bath con Londres jamás había sido indulgente, ni siquiera en los mejores días del verano. Pero a finales de septiembre, cuando los vientos otoñales azotaban los acantilados de Dorset y la lluvia había debilitado la tiza blanca de la costa, aquel trayecto se convertía en una amenaza silenciosa, traicionera, casi mortal. Lady Evelyn Marlowe viajaba sola en una carreta alquilada, incómoda y mal cuidada, organizada por su primo Edmund con la excusa de la economía. A sus 29 años, Evelyn ya había aprendido a aceptar la incomodidad como parte natural de su existencia. 5 años atrás había quedado huérfana. 5 años viviendo bajo la caridad bien intencionada pero ineficaz de su tía Henrietta le habían enseñado a no quejarse, a no esperar demasiado, a sostener la dignidad incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. El interior del carruaje era estrecho, con tapizados gastados y un olor persistente a humedad. Evelyn se sostuvo del asiento de terciopelo descolorido, mientras el vehículo se sacudía violentamente al pasar por otro bache del camino. Afuera, el mar se extendía gris y furioso, golpeando las rocas con una cadencia que parecía un presagio. Nubes pesadas se acumulaban en el cielo, y el viento silbaba como si advirtiera a los viajeros de que no deberían estar allí. Desde la parte delantera del carruaje llegaba el sonido de una canción mal entonada. El cochero cantaba, y no cantaba sobrio. El tono arrastrado de su voz y el olor ocasional a alcohol que se filtraba hacia el interior no pasaron desapercibidos para Evelyn. Cerró los ojos un instante, preguntándose si no debería haber insistido en retrasar el viaje de Bath a Londres con uno de los arreglos económicos de Edmund. Murmuró para sí misma, con una ironía cansada. ¿Qué podría salir mal? La respuesta llegó con una rapidez brutal. El carruaje dio un violento bandazo. Evelyn fue lanzada contra el costado, su respiración cortada por el impacto. El canto del cochero se interrumpió de golpe. Hubo un sonido seco, aterrador, como un disparo. Una rueda chocando contra algo sólido. Luego, el mundo perdió su eje. El vehículo se inclinó en un ángulo imposible. La puerta junto a Evelyn se abrió de par en par, y el impulso la arrastró hacia ella antes de que pudiera reaccionar. Gritó, pero el sonido se le quedó atrapado en la garganta cuando el suelo desapareció bajo sus pies. Cayó, o casi. Sus manos encontraron algo, tierra, piedra, una raíz expuesta, y se aferraron con una fuerza nacida del puro instinto. Debajo de ella, el océano rugía, las olas estrellándose contra las rocas con un estruendo que sonaba como el fin del mundo. Arriba, el carruaje volcado se balanceaba peligrosamente al borde del acantilado, una rueda girando inútilmente contra el cielo. El cochero había desaparecido. Los caballos también. Solo quedaba Evelyn, suspendida sobre el abismo, con los dedos comenzando a resbalar. Tuvo tiempo para pensar, con una claridad aterradora, que aquella era una forma indignamente absurda de morir. Su tía quedaría devastada. Edmund fingiría duelo mientras calculaba cuánto tardaría en reclamar lo poco que quedaba de su herencia. Y ella se convertiría en una advertencia, una historia que se contaría a otras jóvenes sobre los peligros de viajar sin la protección adecuada. Su mano izquierda cedió. Su cuerpo osciló, quedando sostenida únicamente por la derecha, aferrada a una raíz que ya comenzaba a desprenderse de la tierra húmeda. Entonces, de forma imposible, sintió presión en la muñeca. Dedos fuertes,
una mano masculina cerrándose con desesperada firmeza alrededor de la suya. «¡Aguante!», ordenó una voz desde arriba, áspera por el esfuerzo. «No suelte», como si tuviera intención de hacerlo. Evelyn levantó la vista y vio a un hombre tendido boca abajo en la hierba del borde del acantilado. Su abrigo oscuro se extendía por el suelo mientras ambas manos sujetaban ahora su brazo con una determinación feroz. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada, los ojos fijos en los de ella con una concentración absoluta. Comenzó a tirar. Piedras y tierra se desprendían bajo los pies de Evelyn, mientras él la levantaba centímetro a centímetro, con movimientos calculados, firmes, sin permitir que el pánico se apoderara de ninguno de los dos. Ella buscó apoyo con los pies. Lo perdió. Lo encontró de nuevo. Su agarre nunca flaqueó. Cuando por fin logró sacar el segundo brazo por encima del borde, él cambió de posición, soltando su muñeca para sujetarla bajo el hombro. Con un último esfuerzo, los dos jadeando, la arrastró completamente hasta terreno seguro. Durante un largo momento, ninguno se movió. Evelyn permaneció tendida boca abajo sobre la hierba húmeda, respirando en grandes bocanadas irregulares, mientras el desconocido se arrodillaba a su lado, una mano protectora aún apoyada en su espalda. ¿Está herida?, preguntó él finalmente. Su voz era ahora controlada, educada, como si el peligro inmediato hubiera quedado atrás. «No, no lo creo», respondió ella sorprendida por lo extraña que sonaba su propia voz. «El carruaje no tiene salvación». Se puso de pie y le ofreció la mano con una formalidad casi absurda, considerando que acababa de salvarle la vida. «¿Puede levantarse?». Podía. Apenas. Sus piernas temblaron al incorporarse, y cuando se tambaleó, él rodeó su cintura con el brazo, sosteniéndola con eficiencia y sin soltarla. «Perdone la confianza», dijo. «Ha sufrido un shock considerable». Fue entonces cuando Evelyn vio al caballo negro, quieto a pocos metros, con las riendas colgando. Él había estado montando, había visto el accidente, desmontado y corrido hacia ella, llegando justo a tiempo. Unos segundos más tarde, y ella habría caído sin esperanza alguna. «Me ha salvado la vida», susurró. Algo pasó por la expresión del hombre, algo indescifrable. Estaba cerca. Cualquiera habría hecho lo mismo. Estaba cerca. Y decidió arriesgar su vida por una desconocida. Evelyn se irguió como pudo, apartándose de su apoyo pese a la protesta de su cuerpo. «Estoy en deuda con usted, señor. No me debe nada». Recogió su sombrero del suelo y lo sostuvo bajo el brazo. «Soy Alexander Vance, duque de Northmere. Mi propiedad está a 20 minutos de aquí. Necesita un médico y refugio. Insisto en que acepte ambos». «Un duque». «Por supuesto». Evelyn miró su vestido de viaje, roto y manchado, sus manos en carne viva. Debía de parecer todo menos respetable. «Soy Lady Evelyn Marlowe», respondió, «y acepto su oferta, su gracia. No creo tener alternativa». En efecto, detrás de ellos, el carruaje terminó de ceder y se precipitó al mar con un estruendo final. El trayecto hasta Northmere Hall transcurrió como un sueño fragmentado. Evelyn apenas recordaba el movimiento rítmico del caballo bajo ella, ni el paisaje que se desdibujaba a ambos lados del camino. Solo era consciente del cuerpo firme de Alexander a su espalda, de la seguridad de sus brazos rodeándola como una barrera contra el mundo, y del sonido profundo de su voz, indicándole que permaneciera despierta. Cuando cruzaron las verjas de la propiedad, la actividad estalló a su alrededor. Sirvientes acudieron alarmados, voces se alzaron con órdenes precisas, y Evelyn fue ayudada a bajar con manos cuidadosas. Alexander tomó el control de la situación con una autoridad tranquila pero absoluta. «Envíen a buscar al doctor Monroe de inmediato. Preparen la habitación azul. Y que alguien vaya al pueblo. Averigüen si han aparecido restos del carruaje. Puede que haya equipaje recuperable». Antes de que Evelyn pudiera protestar o siquiera agradecerle de nuevo, la oscuridad la reclamó. Despertó envuelta en aromas de lavanda y cera de abeja.
Durante unos segundos no supo dónde estaba. El techo alto, las paredes cubiertas de damasco azul pálido, la luz suave filtrándose por ventanas altas que daban a jardines perfectamente cuidados. Todo parecía demasiado elegante, demasiado ajeno a su vida habitual. Entonces el recuerdo regresó con fuerza. El carruaje, el acantilado, el vacío, y la mano que la sostuvo. Ah, por fin despierta. Una mujer de mediana edad, vestida de negro con un delantal impecable, se acercó a la cama con una sonrisa profesional pero sincera. Soy la señora Blackwell, ama de llaves de Northmere Hall. ¿Cómo se siente, milady? Sorprendentemente viva, respondió Evelyn, intentando incorporarse. Descubrió que llevaba un camisón de lino fino que no era suyo. Ha dormido casi un día entero, explicó Mrs. Blackwell mientras le ofrecía agua. El doctor dijo que el shock fue considerable. Su gracia ha estado muy preocupado. La mención del duque provocó un leve estremecimiento en Evelyn. ¿Mis pertenencias? Algunas cosas se han recuperado del mar, pero no mucho, me temo. El resto se perdió. Evelyn asintió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Había perdido casi todo en su vida antes. Perder objetos no era una novedad. Su gracia ha enviado mensajes a Bath y Londres para informar de su seguridad, continuó la ama de llaves. Su tía fue notificada de inmediato. Bath, su tía Henrietta y Edmund. El estómago de Evelyn se contrajo. Cuando se sintió con fuerzas, pidió levantarse. Mrs. Blackwell le informó que algunas prendas habían sido ajustadas para ella. Pertenecían a la difunta duquesa. Evelyn aceptó, con una mezcla de gratitud y una vaga incomodidad que no supo explicar. Poco después fue conducida a la sala de desayuno. Alexander estaba de pie junto a la ventana, leyendo correspondencia. Al oírla entrar, se giró de inmediato. Lady Evelyn. Me alegra verla recuperada. Se sentaron frente a frente. Él la observó con atención, evaluando cada gesto. El doctor asegura que no hay daños permanentes, algunos moretones nada más. Gracias a usted, respondió ella con firmeza. Aún no he podido agradecerle como es debido. No es necesario. Sirvió té con movimientos precisos, acostumbrados. He tomado la libertad de informar a su familia. Lady Henrietta Carlyle, ¿correcto? Sí. Estará muy angustiada. La he invitado a venir aquí mientras se recupera. Hubo un breve silencio antes de que él añadiera. También he escrito a Lord Edmund Carlyle. Evelyn apretó la taza con ambas manos. Mi primo. Así es. Perdóneme si soy directo, pero debo preguntarlo. ¿Por qué viajaba sola en un carruaje tan deficiente? El calor subió a las mejillas de Evelyn. Mis circunstancias no son favorables, su gracia. Mis padres murieron hace 5 años. El patrimonio pasó a Edmund. Vivo con mi tía con recursos limitados. Cuando él se ofreció a organizar mi viaje, acepté. Era lo sensato. Alexander frunció ligeramente el ceño. La economía no justifica la imprudencia. Ese carruaje era una trampa mortal. Antes de que pudiera responder, Mrs. Blackwell regresó con el desayuno. Cuando quedaron solos de nuevo, la voz del duque fue más grave. Hay algo que debo decirle, Lady Evelyn. He examinado los restos del carruaje. Evelyn levantó la mirada. La rueda que se rompió había sido dañada deliberadamente. El eje estaba cerrado. El mundo pareció inclinarse de nuevo. Está diciendo que su accidente no fue un accidente. Evelyn sintió cómo el frío se filtraba hasta los huesos. Alguien planeó que ese carruaje fallara en un tramo peligroso del camino. El nombre de Edmund apareció en su mente de inmediato, aunque se resistía a aceptarlo. Eso es imposible, susurró. Él es mi primo. Y sin embargo, fue quien organizó el viaje, replicó Alexander con calma. No hago acusaciones a la ligera. Por eso he enviado a buscar a un investigador de mi confianza. Ella lo miró conmocionada. ¿Por qué haría esto por mí? Alexander sostuvo su mirada. Porque ocurrió en mis tierras, porque es usted una dama sin protección adecuada, y porque no puedo ignorar lo que sucedió hoy. Hubo algo en su voz, algo personal, que hizo latir más rápido el corazón de Evelyn.
Le ruego que permanezca aquí hasta que sepamos la verdad, continuó. No permitiré que regrese a una situación potencialmente peligrosa. Por primera vez en años, Evelyn sintió algo parecido a seguridad real. Entonces acepto, dijo finalmente. Con gratitud. Alexander asintió. En ese caso, permítame una sugerencia. Si vamos a compartir techo durante un tiempo, quizá podamos prescindir de tanta formalidad. En privado. Ella dudó. Y luego sonrió. Entonces deberá llamarme Evelyn. Evelyn, repitió él, probando su nombre como si fuera algo valioso. Y en ese instante, ambos supieron que aquel rescate no había sido el final de algo, sino el comienzo de una historia mucho más peligrosa. Los días siguientes en Northmere Hall transcurrieron con una calma engañosa. Desde fuera, la mansión parecía un refugio sereno. Jardines bien cuidados, salones silenciosos, el sonido distante de cascos en la grava por las mañanas. Pero bajo esa apariencia de estabilidad, una tensión constante crecía, invisible, pero implacable. Evelyn se recuperaba con rapidez física, aunque su mente no encontraba descanso. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sensación de sus dedos resbalando sobre la roca húmeda, el rugido del mar bajo ella, y la firmeza de la mano de Alexander impidiéndole caer. Aquella mano había cambiado el curso de su vida, pero ahora también había despertado preguntas que no podía ignorar. Alexander, por su parte, no perdía tiempo. El investigador Thomas Wexford llegó discretamente a la propiedad y comenzó a trabajar de inmediato. Era un hombre de porte sobrio, mirada penetrante y maneras reservadas, alguien acostumbrado a moverse entre verdades incómodas sin dejar rastro. Evelyn lo vio pocas veces, pero cada encuentro aumentaba su inquietud. Durante una caminata por los jardines, Alexander fue directo. Wexford ha confirmado mis sospechas, dijo sin rodeos. El sabotaje fue real, y el rastro conduce a su primo. Evelyn se detuvo en seco. No, Edmund no sería capaz. Alexander la observó con atención, como si midiera cada reacción. Tiene deudas considerables, de juego, y usted posee un fideicomiso que él no puede tocar mientras permanezca soltera o viva. El silencio que siguió fue pesado, aplastante. Si usted muriera antes de cumplir los 30, continuó, el dinero volvería al patrimonio que él administra. Si se casara con él, también obtendría control. Su negativa lo dejaba sin opciones. Evelyn sintió náuseas. ¿Está diciendo que mi propio primo...? Estoy diciendo que tenía motivos, oportunidad y recursos. Ella apartó la mirada, luchando contra una oleada de incredulidad y dolor. Edmund había sido una figura constante tras la muerte de sus padres. Imperfecto, egoísta, sí. Pero, ¿asesino? Alexander dio un paso más cerca. No permitiré que vuelva a acercarse a usted. No fue una promesa dicha a la ligera. Fue una declaración. Pocos días después llegaron la tía Henrietta y Edmund a Northmere Hall. Henrietta descendió del carruaje visiblemente alterada, abrazando a Evelyn con lágrimas y exclamaciones de alivio. Edmund, en cambio, se mostraba rígido, su sonrisa forzada, los ojos demasiado brillantes. Alexander los recibió con cortesía impecable, pero Evelyn percibió el hielo bajo esa fachada. Edmund habló pronto de Londres, de la temporada social, de oportunidades para Evelyn. Comentó su edad con una crueldad casual que hirió más de lo que él parecía notar. A los 29, cada temporada cuenta, dijo con ligereza. Alexander intervino. Lord Carlisle, ¿tendría la amabilidad de acompañarme a mi estudio? Hay asuntos que requieren aclaración. Edmund palideció apenas, pero aceptó. Cuando regresaron, Edmund ya no estaba. Alexander informó con voz firme que su primo había abandonado la propiedad y que no era bienvenido de nuevo. ¿Qué ocurrió?, preguntó Evelyn. Le hice saber que estaba siendo investigado por sabotaje y que no dudaría en involucrar a las autoridades. Evelyn sintió una mezcla de alivio y terror. Esa misma tarde, apareció Lady Philippa, hermosa, elegante, segura de sí misma y peligrosamente perspicaz.
Su mirada recorrió a Evelyn con una evaluación fría, y sus palabras estuvieron cargadas de veneno envuelto en cortesía. Insinuó escándalo, rumores, sospechas. Una mujer sola, rescatada dramáticamente, alojada en casa del soltero más codiciado de Inglaterra. La sociedad es tan creativa, dijo con una sonrisa afilada. Especialmente cuando huele debilidad. Alexander la expulsó con una firmeza glacial, pero cuando quedaron solos, la verdad quedó clara. No solo su vida está en peligro, dijo, también su reputación. Y sin reputación, una mujer queda indefensa. Evelyn entendió entonces que el riesgo era doble. Edmund y la sociedad. Hay una solución, añadió Alexander tras un largo silencio. Una que cerraría ambas amenazas de golpe. Ella lo miró, el corazón acelerándose. Matrimonio. La palabra cayó entre ellos como una piedra. Alexander fue honesto. No habló de amor eterno ni de pasiones arrebatadas. Habló de protección, de respeto, de una alianza entre iguales, de impedir que Edmund reclamara su dinero, de silenciar los rumores. Evelyn dudó. Siempre había soñado con amor verdadero, no con conveniencia, pero también sabía que rechazar esa propuesta significaba volver a un mundo donde su primo aún podía alcanzarla, y donde la sociedad no perdonaba. El momento fue interrumpido por una entrada furiosa. Edmund regresó, borracho y desesperado. Acusó a Alexander de manipulación, de seducción, de robarle lo que le pertenecía. En su furia, dejó caer la verdad. Admitió el sabotaje. Dijo que solo quería asustarla, hacerla depender de él, que no pensó que casi moriría. Fue suficiente. Alexander lo expulsó definitivamente, dejando claro que la siguiente vez intervendría la ley. Cuando el silencio regresó, Evelyn comprendió algo esencial. Edmund no se detendría, y ella ya no podía vivir huyendo. «Acepto», dijo al fin, con voz firme. «Me casaré con usted». Alexander la miró con una mezcla de alivio, determinación y algo más profundo. «Entonces nos casaremos de inmediato». No era un final, sino el inicio de un matrimonio nacido de la necesidad y destinado a poner a prueba ambos corazones. La boda se celebró 3 días después, bajo un cielo gris que parecía reflejar la incertidumbre que ambos llevaban en el corazón. No hubo invitados ilustres ni celebraciones fastuosas. Solo el clérigo, 2 testigos del servicio doméstico y la tía Henrietta, que observaba a su sobrina con una mezcla de orgullo y preocupación. La capilla privada de Northmere Hall, antigua y sobria, fue testigo de un matrimonio que nació sin cortejo, sin promesas románticas, sin declaraciones apasionadas. Evelyn vistió un traje de seda marfil que había pertenecido a la madre de Alexander, ajustado con rapidez por las costureras de la casa. Era hermoso, pero prestado, como la vida que estaba a punto de comenzar. Alexander, solemne y contenido, pronunció sus votos con una voz firme que no tembló ni un instante. Evelyn respondió con la misma serenidad, aunque por dentro su mundo se agitaba. Al colocarle el anillo, él murmuró que había pertenecido a su abuela, una mujer de carácter fuerte y mente brillante. Aquel gesto íntimo fue el único atisbo de cercanía real en toda la ceremonia. Cuando el clérigo los declaró marido y mujer, Evelyn se convirtió en la duquesa de Northmere. Así, sin música ni aplausos, cambió su destino para siempre. Tras un desayuno discreto, Henrietta se retiró a una pequeña casa dentro de la propiedad, instalada allí para mayor seguridad. Evelyn fue conducida a los aposentos de la duquesa, un conjunto de habitaciones elegantes, amplias y silenciosas. Demasiado silenciosas. Alexander fue claro desde el primer momento. «Estas son tus habitaciones. No entraré sin tu permiso. Nuestro matrimonio fue apresurado, pero no forzaré intimidades que no deseas». Evelyn agradeció la consideración, y al mismo tiempo sintió una punzada inexplicable de decepción. Aquella noche durmieron separados, unidos solo por un apellido y un anillo compartido. Los días se transformaron en semanas.
Desde el exterior, el matrimonio parecía ejemplar. Desayunaban juntos, paseaban por los jardines, montaban a caballo por las mañanas y pasaban las tardes en la biblioteca conversando sobre libros, política y administración de tierras. Alexander trataba a Evelyn con respeto absoluto. Escuchaba sus opiniones, valoraba su inteligencia y la introducía poco a poco en los deberes de una duquesa. Pero entre ellos existía una distancia invisible. Evelyn comenzó a dudar. ¿Había cometido un error? ¿Había cambiado un peligro inmediato por una vida emocionalmente vacía? Alexander, por su parte, parecía luchar contra algo que no expresaba. Su cortesía era impecable, su paciencia infinita, y precisamente eso comenzaba a doler. Una noche, durante un paseo al anochecer, Evelyn no pudo callar más. ¿Esto es todo lo que será nuestro matrimonio?, preguntó. ¿Una convivencia correcta entre dos extraños educados? Alexander se detuvo, la tensión visible en su postura. Te prometí respeto y tiempo. No quiero que te sientas atrapada. No me siento atrapada, respondió ella. Me siento ignorada. Aquellas palabras rompieron algo en él. Alexander confesó, con una honestidad brusca, que tenía miedo. Miedo de imponer su presencia, de repetir errores del pasado, de amar de una forma que no supiera controlar. Había aprendido a protegerse detrás del deber y la disciplina. No soy un hombre de grandes gestos románticos, admitió. Pero lo que siento por ti es real, aunque no sepa aún cómo nombrarlo. Evelyn comprendió entonces que la distancia no era desinterés, sino temor. Y cuando finalmente se permitieron dejar caer las máscaras, una noche silenciosa, un beso contenido que se volvió urgente, algo cambió para siempre. No fue una entrega impetuosa, sino una decisión compartida, dejar de huir el uno del otro. Sin embargo, la paz no duró. Un mensaje llegó desde Londres. Edmund había iniciado acciones legales, acusando a Alexander de coerción y manipulaciones, intentando anular el matrimonio y reclamar el fideicomiso de Evelyn. No satisfecho con haber fallado una vez, ahora buscaba destruirlos públicamente. La amenaza regresaba. Y esta vez no se trataba solo de dinero o reputación, sino de algo mucho más frágil, el vínculo que apenas comenzaba a formarse entre dos personas que habían aprendido a confiar demasiado tarde. La calma que Alexander y Evelyn habían empezado a construir se quebró de forma brutal una mañana gris de octubre. El mensaje llegó sin anuncio previo, entregado por un mensajero cubierto de barro que exigió una respuesta inmediata. El sobre era sencillo, sellado con cera común. El nombre de Evelyn, escrito con la inconfundible caligrafía de Edmund, hizo que sus manos comenzaran a temblar incluso antes de romper el sello. Las palabras fueron directas, crueles, desprovistas de cualquier atisbo de remordimiento. Edmund tenía a su tía Henrietta. Exigía que Evelyn acudiera sola a un almacén abandonado en los muelles de Wapping esa misma noche. Si intentaba involucrar a Alexander o a las autoridades, Henrietta pagaría las consecuencias. Exigía documentos firmados transfiriendo su herencia. Era su última jugada. Evelyn sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Durante horas, mantuvo la compostura a duras penas. Compartió el té, escuchó conversaciones triviales, incluso sonrió cuando Alexander le habló de próximos planes legales. Pero por dentro, cada segundo era una tortura. Sabía que debía decirle la verdad. Sabía que juntos encontrarían una solución. Y, aún así, el miedo por la vida de su tía pesaba más que cualquier razonamiento. Esa noche, mientras Alexander creía que descansaba, Evelyn tomó una decisión desesperada. Se marchó sola. Vestida con un traje oscuro y una capa con capucha, salió por la puerta de servicio y tomó un carruaje hacia los muelles. El olor a sal, alquitrán y humedad la envolvió al llegar a Wapping. El almacén se alzaba oscuro y amenazante, como una boca abierta dispuesta a devorarla. Dentro, encontró a Edmund, desaliñado, consumido por el pánico y la rabia. Y a su lado, atada a una silla, estaba Henrietta, pálida pero viva. Edmund
No perdió tiempo. Exigió la firma inmediata. Amenazó con el arma que sostenía con manos temblorosas. Evelyn intentó razonar, ganar tiempo, apelar a lo poco de humanidad que pudiera quedar en él. Fue inútil. Edmund ya no era un hombre racional, era un animal acorralado. Cuando el arma se alzó con intención mortal, la puerta del almacén se abrió de golpe. Alexander apareció como una tormenta contenida. Había seguido a Evelyn desde el primer momento. Nunca había dejado de vigilarla. Con él llegaron Wexford y varios agentes. Edmund quedó expuesto, sin escapatoria. El enfrentamiento fue breve y aterrador. Un disparo resonó en la nave. Evelyn cayó al suelo creyendo que había sido alcanzada. Alexander la cubrió con su cuerpo, desesperado, revisándola con manos temblorosas hasta asegurarse de que estaba ilesa. Henrietta fue liberada. Edmund fue reducido. Mientras se lo llevaban, gritó acusaciones, amenazas vacías y promesas de venganza. Nadie le creyó. En el silencio posterior, Alexander sostuvo a Evelyn como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Nunca vuelvas a enfrentar el peligro sola», le exigió, con la voz rota por la emoción. «No puedo perderte. No después de todo». Evelyn comprendió entonces, sin duda alguna, que aquello ya no era un matrimonio de conveniencia. Era amor. Profundo, feroz, irrevocable. Poco después, llegó la resolución legal. Edmund fue juzgado por secuestro, intento de asesinato, extorsión y conspiración. Las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado a prisión y posteriormente desterrado. Su nombre quedó borrado de la sociedad. La amenaza terminó, pero la experiencia dejó huellas profundas. Alexander y Evelyn regresaron a Northmere transformados. Ya no había silencios incómodos ni distancia fingida. Habían sido probados por el miedo y habían salido fortalecidos. El matrimonio, nacido de la necesidad, había sobrevivido a la traición, al peligro y al sacrificio. Y ahora, por fin, podía convertirse en algo más. El juicio de Edmund Carlyle se resolvió con una rapidez implacable. Las pruebas reunidas por Alexander y Wexford eran demasiado sólidas para ser ignoradas. Sabotaje del carruaje, intento de asesinato, secuestro, extorsión y amenazas armadas. La sociedad londinense, siempre ávida de escándalos, observó el proceso con morbosa fascinación, pero incluso los más escépticos comprendieron pronto que no se trataba de rumores exagerados, sino de crímenes reales. Edmund fue condenado a una larga pena de prisión, seguida de destierro definitivo de Inglaterra. Su título fue despojado, sus bienes liquidados para pagar deudas, y su nombre desapareció de los salones donde alguna vez había sido recibido con falsa cortesía. Cuando el veredicto fue leído, Evelyn no sintió triunfo ni alivio absoluto, solo una profunda tristeza por lo que su primo había elegido convertirse. Pero el pasado, por fin, dejaba de perseguirla. De regreso a Northmere Hall, la vida comenzó a adoptar un ritmo nuevo, más sereno. Alexander y Evelyn ya no caminaban uno junto al otro como aliados cautelosos, sino como verdaderos compañeros. Las barreras que habían levantado por miedo o por deber se habían derrumbado definitivamente aquella noche en los muelles, cuando ambos comprendieron que perderse el uno al otro sería una herida imposible de sanar. Alexander ya no ocultaba lo que sentía. Evelyn ya no dudaba de su lugar. La convivencia se transformó en intimidad verdadera. Conversaciones nocturnas junto al fuego, risas compartidas en los jardines, decisiones tomadas en conjunto sobre el futuro de la propiedad y de quienes dependían de ella. Evelyn demostró una habilidad extraordinaria para la administración, reorganizando cuentas, mejorando condiciones de los trabajadores y proponiendo proyectos sociales que Alexander apoyó sin reservas. La tía Henrietta se estableció de manera permanente en la pequeña casa dentro de la finca. Lejos del peligro, floreció de una forma inesperada, dedicándose a la pintura y convirtiéndose en una presencia constante y amorosa en la vida de la pareja. Con el tiempo, la herencia que había sido motivo de tanta tragedia fue utilizada para algo completamente distinto.
educación, hospitales rurales, refugios para huérfanos. Evelyn decidió que aquel dinero, nacido de la pérdida y la ambición, serviría para proteger a otros de destinos similares al suyo. 5 años después, en una mañana luminosa de primavera, Evelyn observaba desde los jardines de Northmere a sus hijos jugar entre los rosales. Alexander se acercó por detrás y rodeó su cintura con un gesto natural, íntimo, aprendido con los años. Ya no era el duque distante que había conocido al borde de un acantilado, sino un esposo atento, un padre devoto, un hombre que había aprendido a amar sin reservas. ¿Alguna vez te arrepentiste?, le preguntó él en voz baja. De aquella boda precipitada, del escándalo, de todo. Evelyn sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Nunca, porque mi vida comenzó realmente el día en que estuve a punto de perderla. Y tú me sujetaste. Más tarde, caminaron juntos hasta el mirador del acantilado. Donde antes hubo peligro, ahora había barandillas firmes y un sendero seguro. El mar seguía rugiendo abajo, eterno e implacable, pero ya no inspiraba terror. Aquí todo cambió, susurró Evelyn. Yo creí que moriría sin haber vivido de verdad, y yo descubrí que podía amar, respondió Alexander, incluso después de haber jurado no volver a hacerlo. Se miraron con la complicidad de quienes han atravesado el infierno juntos y han salido transformados. Aquella historia que comenzó con traición, miedo y desesperación había dado lugar a algo sólido, profundo y duradero. No un amor nacido de promesas fáciles, sino uno forjado en decisiones difíciles, en lealtad inquebrantable y en la voluntad de protegerse mutuamente contra todo. Evelyn Marlowe, la mujer que una vez colgó sobre el abismo, había encontrado hogar. Alexander Vance, el duque marcado por la pérdida, había encontrado esperanza. Y juntos habían construido una vida que ni la traición, ni el poder, ni la muerte pudieron destruir. Fin.